también, gloria a Jesús, en la versión lenguaje actual. Escúchame por favor, ¿sí? Présteme atención, ¿sí? Porque estos versículos vamos a ir desarrollando en este tema, carga por los perdidos. Dice la palabra de Dios según la versión lenguaje actual, dice: yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Digan conmigo, y pobre de mí si no lo hago. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Vuelvo a repetir, me encanta esta parte. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo. Sin embargo, la iglesia está: ¿cuántos están dispuestos a ir a predicar? Le preguntamos todavía. Dice la palabra de Dios: se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo predicando las buenas noticias? Escuchen, nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios nos va a hablar, ¿sí? Dios nos sigue hablando en el nombre de Jesús, ¿sí? Y oramos juntos en esta hora para que el Espíritu Santo traiga convencimiento de la palabra de Dios en vuestros corazones. Y esta semilla de la palabra la vamos a sembrar en buena tierra que son ustedes. Reprendo al que lleva, al ladrón que quiere llevar esta semilla en tu corazón. Porque esta semilla no va a ser sembrada junto al camino, sino que va a ser sembrada en buena tierra. Y Dios traerá la lluvia para dar los frutos en el nombre de Jesús al tiempo perfecto de Dios. Amén. Gloria a Dios. Iglesia amada, vamos a desarrollar el tema en 3 objetivos. Quiero que me presten atención, por favor. El tema, amada iglesia, ¿por qué traemos este tema, iglesia? ¿Por qué este tema de carga por los perdidos? ¿Sí? Vamos a desarrollar 3 objetivos. El primer objetivo va a ser: tú y yo tenemos que conocer, ¿sí?, la situación espiritual de los perdidos. 2, vamos a hablar acerca de la misión de Cristo, ¿sí? Y 3, el compromiso de los creyentes, el compromiso de los hijos de Dios, el compromiso de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Amén. Yo quiero que en el transcurrir, iglesia amada, la Biblia, ustedes saben que lo que hemos leído, el libro de Corintios, lo escribió Pablo, ¿no? Una carta a los Corintios. Una vez más estamos estudiando este libro, pero ustedes saben que esta misión Nuevo Milenio Perú tiene iglesias a nivel nacional, iglesia, pero tiene una misión y una visión, ¿sí? La misión de la iglesia es predicar el evangelio y luego convertirlos en líderes de conquista. La visión, con B, visión de vista, la visión de esta iglesia, de esta misión, es formar un ejército poderoso para conquistar las almas para Cristo, pero con el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Pablo, ustedes saben que en la palabra de Dios, Pablo nos compara como soldado de Jesucristo. Y la Biblia dice que nuestro Dios es Dios de los ejércitos, ¿sí? Y en esta hora, en algún momento les voy a hablar como soldado de Jesucristo, ¿sí? Ustedes están siendo preparados, formados. Escúchenme, por favor. Me hace recordar el Espíritu Santo, y yo creo que estos son los propósitos. Muchas veces los padres, cuando los hijos son rebeldes, no obedecen a los padres, tratan de mandarlos al ejército, ¿verdad?
¿Con qué finalidad van al ejército? Dice, para que te hagan una buena persona, ¿verdad? Ahí está la palabra, gracias hermana, disciplinados. Y en el ejército les enseñan a amar a su patria y les enseñan a dar su vida por su patria. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Nosotros estamos siendo preparados en los ejércitos del Dios poderoso, del Dios de los dioses, del Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Y aquí hay una frase, gloria a Jesús, que siempre utilizamos nosotros para hacerles recordar, ¿no? Gloria a Jesús. A ver los jóvenes que tienen esa fuerza, esa juventud, esa energía. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos dice, o yo le digo, gloria a Jesús, soldado de Jesucristo, pasa adelante. Oh, gloria a Dios. No tomaron desayuno. A ver, otra vez, un entrenamiento, ¿ya? Está en el discipulado, ¿se acuerdan? Gloria. Uno enseñó más, uno más. Acá ya va la verdad, ¿verdad? A ver. Soldado de Jesucristo, paso adelante. Paso atrás. Rendirse, retroceder nunca, rendirse jamás. Uy, Dios mío. Gloria a Dios. Así es que en un momento les voy a hablar como soldado de Jesucristo y como soldado ustedes tienen que responder. ¿Sí? Me hace acordar también esta autoridad, ¿no? Que toman los comandantes, los generales, como el centurión, ¿se acuerdan? El centurión cuando estuvo con Jesús y fue a pedirle un milagro para su siervo, le dijo Jesús, no vayas a mi casa. Yo sé lo que es tener autoridad. Yo digo a mi soldado, ven, y él viene. Yo digo, haz esto y hace. Ve allá y va. ¿Sí o no? ¿Verdad? Esto terminamos de usar más adelante. Pero quiero entrar primero en el nombre de Jesús. Vuelvo a repetirte, escúchame por favor. Porque este tema de carga por los perdidos, ¿sí? Quiero que tú conozcas, iglesia amada, quiero que tú conozcas la situación espiritual de los perdidos, ¿sí? Y cómo tú puedes alcanzarlos para Cristo. Porque tú no lo alcanzas para mí, ni lo alcanzas para el líder, ni para ti, lo alcanzas para Cristo. Dice, ¿para qué? Para que ellos puedan gozar de la vida eterna, ¿sí? Vuelvo a repetir el propósito de este tema, carga por los perdidos. Es necesario e importantísimo que tú conozcas la situación espiritual de los perdidos y cómo poder alcanzarlos para Cristo y que ellos también puedan gozar de la vida eterna como tú lo estás gozando y la vas a gozar. Amén. Gloria a Dios. Pero quiero que me entiendas. La palabra carga, iglesia, capaz te viene a la mente y puedes decir carga es algo como un peso físico, ¿verdad? Y fui a estudiar, porque quiero que me entiendas, ¿sí? La palabra carga y la palabra perdido. La palabra perdido son personas que no tienen un rumbo, ¿sí? El perdido es aquel que no puede y no sabe cómo llegar a su destino. Ese es un perdido, ¿sí? ¿Me entiendan, sí? Y Jesús, ¿qué dijo? Él vino por los perdidos, ¿verdad? Él vino por los enfermitos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es una carga? ¿Sí? Estaba estudiando qué es una carga. Vuelvo a repetir, humanamente en la mente entendemos que carga es algo pesado físico, pero encontré esto, dice carga puede tener varios iglesias significados, ¿sí? Gloria a Jesús. Son significados tanto literal como figurativo, ¿sí? Literalmente se refiere a un peso físico como el que llevan los animales o personas, ¿sí? Figurativamente, Gloria, escúchame por favor en lo figurativo. Una carga puede ser una responsabilidad, una dificultad, una prueba, una preocupación, ¿sí? Incluso una obligación impuesta por Dios o por la comunidad. Carga, iglesia amada, dos significados, literalmente y figurativamente. Literalmente es una carga de peso físico, ¿sí? Y figurativamente carga es una responsabilidad, es una necesidad, es una prueba, es una preocupación, ¿sí? Pero es una obligación impuesta por Dios, ¿sí?
o por la comunidad. La palabra impuesta tiene como sinónimo orden, ¿sí? Es una exigencia, el sinónimo de impuesta. Te exige, es exigir, imponer, ¿sí? Ordenar, imponer, ¿sí? ¿Por qué trato de buscarle el diccionario? Porque quiero que en esta preciosa mañana, iglesia amada, la Biblia nos habla acerca de las cargas. ¿Se acuerdan en la palabra de Dios? En el libro de Mateo dice Jesús, vengan a mí, dice, los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Sigue hablando Jesús y dice, aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Sí? Gloria a Dios. Iglesia, esto me hace entender de que nosotros tenemos que rendir nuestras cargas al Señor, porque tú tienes que entender y reconocer, ¿sí?, que la Biblia dice que nosotros no podemos conquistar algo con nuestras propias fuerzas, sino es con su Santo Espíritu. Y eso dice el Señor en la Biblia, que debemos entregarle a Él nuestras cargas, ¿sí? En el libro de Salmo 55, 22, solamente anoten lo que anotan, y yo lo voy a leer, y lo voy a leer en la versión lenguaje actual, por favor. Mira lo que dice. Luego me van a entender por qué llego a este significado, a este salmo. En el Salmo 55, 22 dice, mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso siempre confío en Él. En la Reina Valera, el Salmo 55, 22 empieza diciendo, entrégale tu carga al Señor, Él cuidará de ti. Por eso siempre digo, a veces están cargados, digo, entrégale al Señor, confía en Él, que Él hará. Eso, las cargas, iglesia amada, la Biblia nos dice, Jehová nos está diciendo, entrégame tu carga, yo tengo cuidado de ti. Entrégame esa preocupación, entrégame esa obligación, entrégame esa responsabilidad. Yo tengo cuidado de ti. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este versículo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 9, ¿no? Cuando habla Pablo de esta carga, ¿sí?, el tema carga de los perdidos por los perdidos, quiero que me entiendas, esta frase, carga por los perdidos, lo podríamos llamar como dice el apóstol Pablo en estos textos bíblicos, ¿sí? Como para Pablo, esta palabra es una necesidad impuesta, es una orden del Señor, es una obligación encomendada, ¿sí? Y Pablo agrega, ay de mí si no anuncio la buena noticia de salvación a los perdidos. En esta oportunidad voy a hablar acerca de esa carga, ¿sí? Porque Pablo en esta oportunidad no habla de una carga física, ¿sí?, sino de una carga por impuesta, pero es una carga, es una necesidad, una obligación. Y él mismo dice, ay de mí si no lo hago. Es como cuando los padres ordenan a los hijos algo y saben que los padres, si no lo obedecen, los castigan. A veces dice, vengo en una hora y si no lo encuentro ya sabes. Y a veces la persona dice, tengo que hacerlo porque si no lo hago, ay de mí, pobre de mí si no lo hago. Pablo decía eso, ay de mí si no anunciara las buenas noticias del Evangelio a los perdidos, aquellos que no saben llegar a su destino. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, escúchame. Pablo nunca pensó predicar el Evangelio a los perdidos. No fue la vocación de Pablo. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Pablo? Pablo, gloria a Dios, era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Pablo, yo creo que ni por aquí le pasó de poder predicar, de anunciar las buenas noticias del Evangelio a los perdidos. No fue su vocación de Pablo.
Él nunca pensó eso. Pero cuando él tuvo el encuentro con Jesús, cuando él tuvo ese encuentro, iglesia amada, vuelvo a repetirte, hace un momento yo te dije, lo primero que Pablo le ofreció a Jesús después de conocerlo en ese momento, gloria a Dios, fue: ¿qué hago por ti? ¿Qué hago por ti? Porque él se sentía agradecido con Dios. Yo nunca, iglesia amada, tomo ejemplo yo, no para vanagloriarme, sino para glorificar el nombre del Señor. Yo nunca pensé estar en un altar. Iglesia, yo nunca en el colegio, tú puedes ir y preguntar a mis amistades, a mis amigas, nunca me gustaba a mí exponer en una clase, jamás. Iglesia, yo pagaba para que expongan por mí. En serio te lo digo. Te lo digo en serio. Yo nunca pensé estar en este lugar, y mucho más en la condición como yo me encontraba. No pensé, y no era mi vocación hablar en público. No es mi vocación. Y tampoco lo fue con Pablo. Pero iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, sino que Pablo mismo, interpretando, parafraseando un poco lo que decía Pablo en Corintios, iglesia, Pablo decía, fue un impulso divino. Fue, iglesia amada, un nombramiento de ser apóstol de parte de Dios. Él decía, Dios ha puesto un amor especial por los perdidos. Él reconocía que Dios había puesto una pasión en él por los perdidos. Y él, iglesia, para que él diga en esta escritura, ay de mí, es porque él, iglesia, él tenía un amor por los perdidos y él se constriñe por las almas perdidas. Él decía, ay de mí. ¿Sabes por qué? Ya vamos a hablar acerca de la condición de los perdidos, de la situación de los perdidos. Él sabía la situación de los perdidos, él sabía el destino de los perdidos. Y por ese amor, iglesia, él se entristecía, se constriñe él mismo, su ser, por las almas perdidas. Iglesia, y aún más, Pablo agrega y dice, me siento triste cuando yo no predico el evangelio. Pablo dice en la Biblia que era infeliz y era muy desdichado si no obedecía la comisión del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la comisión que le había dado Jesús a Pablo? De predicar el evangelio a los perdidos. Iglesia, Pablo es el mejor ejemplo que nos da la palabra de Dios. Y aún más, hay un profeta también, ¿sí? Pablo se sentía deudor con la gente, de compartirles las buenas noticias del evangelio, porque a Pablo se le había revelado las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Sí? Aleluya. Ustedes saben que Pablo fue llevado al cielo, ¿sí? La Biblia registra que Pablo fue arrebatado al cielo. Y si tú quieres saber, anota, está en 2 de Corintios, capítulo 12, y ahí tú puedes leerlo del 2 al 4, dice que Pablo fue arrebatado al cielo. Tuvo esa gran oportunidad y privilegio de que Dios lo arrebató al cielo y le mostró y escuchó, dice la Biblia, palabras inefables. Aleluya. Pedro no tuvo la oportunidad de ir al cielo, pero Pablo sí. Pablo no tuvo la oportunidad de verlo cara a cara a Jesús, pero sí le enseñó lo sobrenatural, lo llevó al tercer cielo. Aleluya. Y él mismo dice en 1 de Corintios 2:9, dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Alabado sea el Señor, iglesia, escúchame por favor. Pablo conocía tanto a Dios como la palabra de Dios la conocía a él. Recuerden que él conocía las escrituras. Él es fariseo, conocía las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es que perseguía a la iglesia, porque él quería que se cumpla la ley. Y Dios lo eligió a Saulo para anunciar las buenas noticias a los gentiles, para ser apóstol de los gentiles.
Aleluya. Y eso lo dijo a Ananías. Cuando Ananías en una oración en visión le dice, ve a Pablo, a un hombre llamado Saulo, pone las manos porque Saulo había quedado ciego. Pero Ananías tuvo miedo de ir porque sabía la condición de quién era Pablo. Es como, por ejemplo, bueno, yo nunca fui peliciera en el pasado, pero imaginémonos que yo hubiera sido peliciera o me hubieran conocido mi carácter fuertísimo. Quizás las personas que no saben, ¿no? Y que le comenten que ahora soy pastor, y dicen, ¿ella? No, pero si ha sido así, no, con ella ni me meto. Así, Ananías, no, pues Señor, ¿cómo si persigue a tu iglesia? Si mata a tus hijos, ¿cómo así? Y el Señor le dijo, hey, instrumento útil. Para él, para Dios era instrumento útil, porque fue él, y es él, el apóstol que anunció las buenas noticias a los gentiles. Dijo, anunciarás a los reyes de la tierra. Aleluya. Iglesia, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Pablo, vuelvo a repetirte, conocía tanto a Dios como también conocía de su palabra, y él se sentía tan responsable delante de Dios para dar a conocer las buenas noticias del reino de Dios, las buenas noticias de la salvación a los perdidos. Ahora, iglesia, usted y yo, sí, escúchame por favor, usted y yo no nacimos con la vocación de predicar el evangelio, o alguien ha nacido, o sea, alguien nació así, tiene esa vocación de predicar el evangelio. Iglesia, no nacimos así nosotros, sino que nosotros, escúchame, al aceptar el don de Dios, que es a Jesucristo, en ese mismo instante, iglesia amada, en ese mismo momento, Dios puso en nosotros, en nuestros corazones, su amor. Romanos 5:5 dice que Él ha puesto de su amor, no de mi amor, de su amor de Él en nuestros corazones, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Ese amor por los perdidos. Él ha puesto ese amor, iglesia amada. Él ha puesto ese amor por los perdidos. Él ha puesto esa carga en nosotros por los perdidos. Que no es una carga pesada, iglesia, sino es una carga ligera. Te vuelvo a repetir lo que dijo Jesús de Nazaret. Sí, Jesús dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Iglesia, es el amor de Dios, es el amor de Dios, es el amor de Dios que nos impulsa a cada uno de nosotros. Iglesia, ese amor de Dios nos motiva, ese amor de Dios nos constriñe, iglesia amada, a cada uno de nosotros. Ese amor de Dios nos anima a predicar el evangelio a los perdidos. Iglesia, ese amor, el amor de Dios que está en nosotros, aunque nosotros, iglesia, no tenemos ganas de hacerlo, no tenemos ganas de predicar el evangelio, por las diferentes circunstancias que podemos estar pasando en esos momentos, iglesia, escúchame por favor. Por ese amor, tú y yo no podemos callar. Tú y yo no podemos callar. No podemos callar a la predicación del evangelio. Cualquier iglesia, cualquier impedimento que puedas pasar en tu vida, tú y yo no podemos callar, porque el amor de Dios es el que nos impulsa, iglesia amada, a predicar el evangelio. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, todos los nacidos de nuevo tienen el amor de Dios. Por cuanto hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, tenemos el amor de Dios, y ese amor nos impulsa a predicar el evangelio a los perdidos. Iglesia, escúchame. Pero hay algo más, iglesia. Hay algo más. ¿Sí? ¿De qué, iglesia amada? Hay algo más grande en nosotros, más fuerte en nosotros. ¿Sabes cuál es? Hay un fuego que Dios, iglesia, hay un fuego que Dios ha puesto en nosotros. Hay un fuego que arde en nosotros, iglesia, en nuestros corazones.
por los perdidos, para que ellos conozcan el camino, ellos conozcan la verdad, ellos puedan obtener la vida eterna. Iglesia, en el nombre de Jesús, cualquiera puede ser la circunstancia adversa que ya no quieras o no tengas ganas de predicar el evangelio. Muchas veces nosotros viene el desánimo, y lo he experimentado en mi vida, lo he experimentado con los hermanos que salen conmigo a predicar. Hay gente, iglesia amada, en la calle. Vamos a predicar casa por casa. Hay algunas que ni te abren la puerta. Otros te comienzan a vituperiar, a insultar, y no te reciben la palabra de Dios. Y eso trae desánimo a una persona. Pero hay un fuego que arde dentro de ti. Y yo he experimentado eso, iglesia. A mí me tiraban la puerta en la cara. Incluso nos tiraron una vez, nos tiraron a nosotros agua por predicar el evangelio. Llegábamos tristes y le decíamos: pastor, ya no más, ya no queremos, porque no, la gente no quiere entender, no quiere recibir, no tocamos puertas, nos cierran la puerta, nos desanimábamos. Pero había un fuego dentro de nosotros, que aún, si ustedes recuerdan, aquí hay personas que aún en la lluvia, ellos se alegraban cuando llovía, porque decían: la pastora no va a ir. Bueno, en ese tiempo era líder todavía. Ya no va a venir la líder. Pero cuando llegaban, me miraban y me decían: ¿y aún con lluvia? Sí, aún con lluvia. Hay un fuego, iglesia, por el amor de Dios, que ha sido puesta en nuestros corazones, ¿sí? Esta carga por los perdidos, iglesia amada, es impuesta, es una orden de Dios para cada uno de nosotros. No es solamente para el pastor, no es solamente para el líder. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación a toda la iglesia. Y esta carga por los perdidos es para todos. Tenemos que salir a buscar a la oveja perdida, a la oveja que no sabe cómo llegar a su destino. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mira lo que pasó con el profeta Jeremías. ¿Cuántos conocen la historia del profeta Jeremías? Pero solamente quiero llevarte a una parte donde Jeremías se sentía deprimido, se sentía triste. Como un Jeremías fue escogido por Dios. Y al llamamiento de Jeremías no quiso, le dijo: Señor, no, yo soy un niño. Y él dijo: no digas que eres niño, hablarás y dirás lo que yo te mando que digas al pueblo. Y así, tal cual fue, Jeremías habló al pueblo de Israel absolutamente todo lo que Dios le decía que hablara al pueblo. Pero cuando Jeremías hablaba al pueblo de Israel, lo único que recibía Jeremías era, iglesia amada, peito lindo, ¿sabes qué era? Era escarnio. Todos los días se burlaban de Jeremías. Aún el rey Sedequías ordenó que encarcelaran a Jeremías por anunciar el mensaje de parte de Dios. Y llega un punto que Jeremías, iglesia amada, ya no quería hablar más de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 20. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero ¿sabes qué es lo que él identificó en su vida de Jeremías? Que por más que él, iglesia, yo me imagino a Jeremías siendo burlado, golpeado, de todo pasó Jeremías. Iglesia, ¿sabe lo que dijo él? Jeremías 29. Aleluya. Él se había propuesto, iglesia amada, a no hablar más de la palabra de Dios, a no decir nada más, iglesia. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? El ministerio profético de Jeremías solo le producía a este varón padecimiento, solo le producía sufrimiento, tanto que Jeremías quiso abandonar el ministerio. Un punto llegó a mi vida. Yo quise abandonar el ministerio en un momento de mi vida por la adversidad que estaba pasando en ese momento. Pero gracias a Dios, mi pastor me dijo: ¿dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el Dios que todo lo puede? Me hizo reaccionar y seguí adelante, y aquí estoy. Gracias a Dios. Jeremías quiso abandonar el ministerio. Sin embargo, el profeta Jeremías, iglesia amada, él identificó que había algo dentro de él, ¿sí? Él identificó que algo en su interior, había un fuego
que ardía en su corazón, que le quemaba hasta los huesos. Él no podía resistir ese fuego de Dios. Y Jeremías, iglesia amada, dijo, no puedo callar. Yo me imagino a Jeremías diciendo, no, ya no quiero hablar. Pero había algo en su interior. Es como iglesia, hay momentos. El pastor, iglesia, pasa por situaciones. Pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nos fortalece, es un Dios maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías, gloria a Jehová. Mira lo que dice el libro de Jeremías capítulo 20, versículo 9. Pero quiero leértelo, algo que dijo él. Jeremías estaba a punto de decirle al Señor y le dijo al Señor, ya no quiero más, quiero abandonar el ministerio. Gloria a Jesús. Mira lo que dice el libro de Jeremías 20, pero te lo voy a leer del versículo 7, pero donde la palabra que él dice está en el versículo 9, pero yo te lo voy a leer, gloria a Jesús, gloria a Dios, del versículo 7, ¿sí? Dice la palabra de Dios y lo leo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice, gloria a Dios. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, escúchame lo que dijo Jeremías. Jeremías estaba a punto de abandonar su ministerio. Pero lo maravilloso es que él reconocía que había algo dentro de su interior. Y era un fuego que ardía. ¿Sí? Gloria a Dios, el fuego de Dios. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Está hablando de Jehová. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Iglesia, en el nombre de Jesús, ¿cuántos de nosotros podemos estar en esta situación de Jeremías? Que ya no querer hablar más, ya no querer salir, y de repente tú en un momento de tu vida has dejado de predicar el evangelio, ya no sales a predicar el evangelio. Una cosa es hablar de la palabra de Dios y otra cosa es predicar las buenas noticias. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo compartir la palabra en todo momento, pero es muy diferente predicar las buenas noticias del evangelio. Jeremías, ¿cuántos de ustedes se han sentido en ese momento como Jeremías? Cuando se han burlado de ti, han sufrido escarnio. ¿Cuántos de ustedes? Muchos. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero yo te digo en el nombre de Jesús, hay un fuego que arde dentro de nosotros. Y ese fuego ardía en mí, iglesia, porque esta casa, gracias a Dios, iglesia, porque dice la palabra de Dios que la salvación de los perdidos solamente es por medio de la predicación. Por medio de la predicación hay salvación. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú no puedes callar. Iglesia, no podemos callar nosotros. Tú no puedes dejar de hablar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es más fuerte que él. Como dijo Jeremías, me sedujiste y me dejé seducir. Me venciste y no pudo dejar de seguir hablando él. Jeremías se levantó y siguió siendo el profeta de Dios. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como Jeremías, tú puedes hablarle al Señor y decirle, Señor, me sedujiste. Y así fue, pasó conmigo. Él me sedujo y yo me dejé seducir por él. Y aquí estoy, iglesia. Aquí estamos todos, escuchando la palabra de Dios. Iglesia, en el nombre de Jesús, ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, Romanos 5:5, ese amor, iglesia, es por los perdidos. Iglesia, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret, las personas que amamos realmente a Dios,
Tú me puedes decir, pero pastor, yo amo a Dios. Sí, Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús dijo en el libro de Juan, los que me aman, guardan mis mandamientos. Mandamiento es una ley, es una orden, y las leyes se cumplen. Las órdenes se cumplen. Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, este amor por los perdidos nos pasa a todos los que hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Escúchame, lo que hemos experimentado, o sea, los que no salen a predicar, sabiendo que es un mandato de Dios, no han experimentado realmente el amor de Dios. Iglesia, y ese amor de Dios va de aumento en aumento. Ese amor no queda ahí, va aumentando cada día más, porque nos hace más sensible al dolor y al sufrimiento de los perdidos. ¿Sabes lo que es para ti que tú experimentes cuando tú vayas en una movilidad y veas ahí a los drogadictos, veas a las prostitutas, y tú sabes el destino por la palabra, a dónde va a ir esas personas? ¿No te duele a ti? ¿No te duele ver que sabiendo que la lucha no es con carne ni sabiendo contra potestades? ¿Dónde va ese destino, esa prostituta? ¿Dónde va ese alcohólico? Muchas veces el alcohólico se refugia por una decepción. No porque muchas veces quieren ellos, sino que por la condición de deprimidos que están, llegan a ese lugar, porque no saben el verdadero camino, no saben el verdadero, iglesia amada, quién nos conduce a la vida. ¿No te produce dolor eso? Si no te produce dolor, déjame decirte que no has experimentado el verdadero amor de Dios. No has experimentado. Porque predicar es tiempo. Predicar es prepararse. No has experimentado el dolor. Ay, la pastora de vuelta acá no tiene nada que hacer en su casa. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa, hermano. Muchísimo. Pero ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones hace que salgamos a predicar el evangelio. Pudiéndome quedar en mi casa a planchar, a lavar, a hacer cosas, porque son excusas que ponen hermanos, hermanas, cuando no vienen a predicar. Escúchame por favor, iglesia. Vamos a ver la situación de los perdidos. Ya es necesario, quizás ya lo conoces, pero Dios ahora nuevamente te lo hace recordar para aumentar ese amor por los perdidos en tu corazón, para que tú sientas el dolor de aquellas personas que están perdidas. Vamos a ver la situación espiritual de los perdidos. Recuerda esto, los perdidos son personas que no saben cómo llegar a su destino, son los que no tienen un rumbo, ¿sí? Y la carga es una obligación, acabamos de hablar, ¿sí? Es una obligación impuesta por Dios. La situación espiritual de los perdidos, iglesia amada, escúchame por favor. Ustedes, los que se discipulan, ya conocen esta situación, como nosotros hemos estado en nuestra vida pasada, ¿sí? Efesios 5:8 dice la palabra de Dios. La situación, vamos a ir viendo textos bíblicos, ¿sí? Para ver la situación real de un perdido. Situación espiritual real de un perdido. Efesios 5:8 dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sabemos que hay dos reinos, iglesia. Hay el reino de las tinieblas y el reino de la luz en esta tierra. El reino de las tinieblas, iglesia amada, hay oscuridad, ahí gobierna el diablo. El reino de la luz, su mismo nombre dice luz, hay claridad, todo puedes ver, y el gobierna es Jesucristo. Dice la situación espiritual de los perdidos, iglesia amada, según Efesios 5:8 dice que ellos, aleluya, viven en tinieblas, viven en oscuridad,
viven en la ignorancia de la palabra de Dios. Ellos creen en Dios, pero no lo conocen. Así andaba yo en tinieblas, separada de Dios y siendo ignorante de esta palabra. Iglesia, en las tinieblas yo hacía cosas, ¿sí? Ignorando las escrituras. Era idólatra. Ignoraba la escritura cuando dice que para Dios es abominación la idolatría. La situación de los perdidos es que andan en tinieblas, en oscuridad, y en oscuridad tú puedes caerte y te puedes hacer daño. No ves nada, está oscuro todo. ¿Y quién quiere caminar en oscuridad? ¿Verdad que nadie desea caminar en oscuridad? Gloria a Dios. Iglesia, Efesios 2:1, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la situación espiritual de los perdidos? Efesios 2:1 dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la situación de los perdidos? Están muertos espiritualmente, separados de Dios, viviendo en pecados, en sus pecados y en sus delitos. Pastora, pero siguen vivos. Sí, son como zombies, muertos espiritualmente, viven, caminan, comen y todo, pero están muertos espiritualmente, están separados de la gloria, de la presencia de Dios. Efesios 2:2 dice la Biblia, mira, escucha, ¿quién gobierna? Aleluya. Efesios 2:2 dice, la palabra de Dios dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escúchame por favor. Según Efesios 2:2, la gente vive rebelde, vive dando la espalda a Dios. Y dice la Biblia, lo que acabamos de leer nosotros, que Satanás es que gobierna a esas personas. Ellos no lo saben. Gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 2:2, lo que acabamos de leer, iglesia? ¿Sí? ¿Qué significa la corriente de este siglo? ¿Sabes a qué se refiere? Al sistema mundano que opera en este mundo, ¿sí? De los hijos de desobediencia, ¿sí? Ellos lo promueven. Iglesia, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Según la Biblia. Según este texto bíblico se refiere a Satanás, se refiere al diablo. Él es el que gobierna al mundo, al sistema de este mundo. Los hijos de desobediencia, iglesia, se refiere a la gente, ¿sí? Que viven en rebeldía con Dios, que viven dando la espalda a Dios y están en desobediencia. Y están rebeldes contra Dios. Y están rebeldes contra el plan de salvación de Jesús. Tú cuando predicas el evangelio, ellos creen que son salvos. Ellos dicen conocer a Jesús, hablan de Jesús, pero realmente no lo conocen. Viven ignorando la palabra de Dios. Ellos dicen, yo sí creo en Jesús, pero no hay necesidad de ir a una iglesia. No hay necesidad. Pero es una mentira, porque la Biblia dice, aún Jesús nos prometió que a los que lo siguen, Él nos prometió un rebaño y un pastor. Pero ellos ignoran la palabra y viven de acuerdo a la corriente de este siglo, a las mentiras de Satanás, con las artimañas de Satanás. Gloria a Dios. Entonces los hijos de desobediencia son los que dan la espalda a Dios, son los que están en contra de Dios, ¿sí? Son los que están en contra del plan de salvación de Jesucristo. Y déjame decirte esto. ¿Cuál es el final de los perdidos? Ya sabemos que los perdidos, su situación espiritual, ¿cuáles son? Primero, viven en tinieblas, viven en oscuridad, viven ignorando la palabra de Dios. Dos, están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. ¿Quién los gobierna? Satanás, el diablo. ¿Y cuál es su destino final de estos perdidos? Apocalipsis 20:15. ¿Sabes cuál es el destino de los perdidos? Dice la palabra de Dios, y léelo, vamos a leerlo juntos. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿A dónde fue su destino? Y fue lanzado, iglesia. Fue lanzado. Cuando tú lanzas algo,
¿por qué lo lanzas? Porque no sirve, no es útil, lo lanzas. Este es el destino final de los perdidos, iglesia. Es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Infierno sí existe. Infierno sí existe. La Biblia dice que el infierno fue preparado, no fue creado. Conocemos los 6 días que creó Dios el mundo, ¿verdad? Pero ahí no está que creó el infierno. La palabra crear es crear algo de la nada. La palabra preparar es preparar algo de lo que ya ha sido creado. Y la Biblia dice que el infierno está en el corazón de la tierra. Pero dice la Biblia en Mateo 25:41, dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos. Pero como Satanás, habíamos hablado el domingo pasado acerca, gloria a Jesús, de la trilogía satánica, Satanás no va a querer irse solo. Él quiere llevar a toda la creación. Para eso Jehová, Dios, planificó la salvación del mundo a través de la muerte de Jesús. Él pagó un precio que eso fue su sangre. ¿Sí? Gloria a Jesús. Esa es la situación, iglesia amada, de los perdidos. Tienes que entender y conocer esto. Son ignorantes a la palabra de Dios, viven en tinieblas. ¿Sí? Son ignorantes, iglesia. Ellos no conocen la palabra. Tú conoces el camino, la verdad y la vida, y sabes que nadie viene al Padre sino por Jesús. Y esa verdad tenemos que decirle a los que siguen detrás de una imagen. Como me lo dijeron a mí, yo iba a traer una imagen, servía una imagen. Pero gracias a Dios, a los instrumentos que usó Dios, y su misericordia fue derramada sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Y ahora soy hijo de la luz. Aleluya. Iglesia, viven muertos espiritualmente, viven siendo gobernados por Satanás, y su destino final es el infierno. Aleluya. Ahora vamos a hablar acerca de la misión de Cristo. Aquí quiero hablar a los soldados de Jesucristo. ¿Sí? Sabiendo la situación de los perdidos, sé que el Señor ha movido tu corazón y que el Señor siga derramando de su amor en nuestros corazones por los perdidos. La misión de Cristo, iglesia, escúchame por favor. La misión de Cristo no es una opción. Escúchame. La misión de esta casa, de esta iglesia, es predicar el evangelio y convertirlos en líderes de conquista. La misión de Cristo no es una opción para los creyentes. No es una opción para los hijos de Dios. No es si lo hago o no lo hago. No es si tengo tiempo o no lo tengo. Escúchame, la misión de Cristo es un mandato de Dios. La misión de Cristo, iglesia, es una orden que como hijos de Dios debemos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. No es una opción, no es si quiero o no quiero, no es si tengo tiempo o no tengo tiempo, es un mandato de Dios, es una orden de Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Qué dice Marcos 16:15? Esta palabra ha sido escrito en 5 maneras, lo saben, ¿verdad? Hay verdades que tienes que conocer, ejemplos que tienes que seguir. Hay mandatos que tenemos que cumplir. Hay principios para aplicar en nuestras vidas. Hay promesas, iglesia amada, para obtenerlas. ¿Qué dice Marcos 16:15? Id y predicar, id y predicar, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo te pregunto, iglesia, en el nombre de Jesús, no basta que vayas a una universidad y cumplas los 5 años de estudios, 10 o 7 años de estudio para poder entender esta palabra.
¿En qué forma está escrita esta palabra? Cuando dice, id. Los que han ido al ejército me van a poder entender. Iglesia, la palabra id en término militar es te ordeno. Es una orden. Y en el ejército las órdenes se cumplen sí o sí. Se cumplen sí o sí. En otras palabras, iglesia, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? Te ordeno soldado de Jesucristo. ¿Cuántos somos de Jesucristo? Ahí sí somos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Escucha. Jesús está diciendo, te ordeno soldado de Jesucristo, que prediques el evangelio, que vayas por todo el mundo y prediques el evangelio. Y en respuesta a esta orden de Jesús, ¿qué va a contestar el soldado de Jesucristo? El soldado de Jesucristo solo debe atinar a decir, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Mi pastor ya ha sido parte del cuerpo de la Marina y él nos da consejos y él muchas veces nos cuenta sus anécdotas. Allá cuando a él dice que a él lo llamaban los superiores, el soldado se preparaba hasta cómo presentarse delante de él. Su uniforme tenía que estar planchado, ni siquiera ni una arruga. Y tenía que estar impecable, bien peinados, con su quepillo, no sé cómo se llama, su gorra, bien puesto. Presentarse a la hora puntual que le decía su jefe. Y cualquier orden que se le mandaba, simplemente ellos hacían esto, sí Señor, nada más. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, vamos a hablar en términos militares? Esta es una orden, iglesia amada. Es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Es una orden para los soldados de Jesucristo. Y las órdenes, iglesia, no se cuestionan. Las órdenes no se contradicen. Las órdenes no se refutan. Las órdenes no se resisten. Vuelvo a repetir, no se resisten. No se resisten. Iglesia, en el nombre de Jesús, la persona que te predicó el evangelio, las buenas noticias del evangelio, obedeció a la orden de su general, de generales, de Jesús, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Iglesia, escúchame. Si tú eres un soldado de Jesucristo, solo tienes que decir sí Señor, sí Señor, sí Señor y punto. Aquí no vale que tienes que cuidar a los hijos. Aquí no vale que no hay con quien deje a mis hijos. Aquí no vale, iglesia. Y lo saben muy bien los que han ido al ejército. Lo saben muy bien. Que las órdenes no se refutan, las órdenes no se contradicen, no se cuestionan. Pero a mí la verdad que me llama mucho la atención cuando nosotros invitamos a la predicación del evangelio, que debería ser a tiempo y fuera de tiempo. Todos dicen amén, amén. Pero llega la hora, el momento de venir ya a predicar el evangelio, llaman por teléfono y algunos ni llaman. Pastora o hermana, no puedo, se me presentó algo en el camino. ¿Y sabes quién es que se opone a que tú prediques el evangelio? Es Satanás. Y hay muchas excusas, iglesia.
pero sí somos soldados de Jesucristo. A ver, yo te pregunto, ándate al ejército y pregunta si uno de ellos no obedecen lo que dicen sus mayores. Automáticamente los castigan. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, a una orden no hay nada más que agregar. El soldado de Jesucristo cumple la misión. Cumple la misión. Y saben, en nombre de Jesús, iglesia, que a mí me asombra. Y aún Dios es tan sabio, es tan perfecto, que aún en la Biblia dice, cuando nosotros estuvimos hablando acerca de muchos temas de compromiso, temas donde habíamos hablado acerca del servicio, que nos pusimos la toalla aquí, ¿se acuerdan? Y todos hicimos un acto, podamos decirlo profético, donde decíamos que íbamos a servir al Señor, que nos comprometíamos a servir al Señor. Y la Biblia dice que cuando tú prometes, no tardes en cumplirlo. Eso se llama compromiso, iglesia. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y hoy está Jesús hablando a tu vida y a mi vida. Y a la vida de todas las personas que están escuchando por las redes. Que esta orden es para todos. O dice la Biblia en Mateo 16:15, ¿qué dice? Dicen los pastores, vayan y prediquen el evangelio. Dicen los líderes, no. Dice, id. Es una orden, predica el evangelio a todo el mundo. Iglesia, en el nombre de Jesús. El general de generales está aquí en este lugar, dando esta orden a todos sus soldados. ¿Qué respuesta le vas a dar tú hoy día a él? ¿Qué respuesta le vas a dar? Cuando un general, un comandante entra, los soldados se ponen de pie. Y se ponen derechito. Y hoy el general de generales está aquí en este lugar. Y nos va a dar una orden. Nos va a hacer recordar esa orden. De Mateo 16:15. Soldado. Y mira que hablo soldado de Jesucristo. Y de predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Te puede dar otra orden. Soldado de Jesucristo. Perdona 70 veces 7. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? No, Señor, que tú no sabes lo que me hizo. Jesús lo sabe mejor que tú. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, la misión de Cristo, escúchame, la misión de Cristo, 1, predicar el evangelio. 2, ¿sabes cuál es la misión de Cristo? Hacer discípulos. Hacer discípulos. No solamente es predicar, va más allá de la predicación, es hacer discípulos. Recuerda que te dije el propósito del tema de carga por los perdidos. ¿Cuál era? El de darles a conocer las buenas noticias del evangelio, ¿sí? Gloria, para que ellos puedan gozar de la vida eterna, ¿sí? Gloria a Dios, escúchame. Mateo 28, 19 y 20, ¿qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios. Dice, por tanto, id y haced discípulos, id y haced una orden. Id es una orden, id y haced discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, gloria a Dios, predicamos el evangelio, hemos ganado almas para Cristo, pero no queda ahí nada más, ¿sí? Iglesia, nosotros como hijos de Dios, iglesia, no es solamente predicar el evangelio,
sino que debe ir más allá. ¿Y cuál es? Después de convertirse a Cristo, nosotros debemos ayudar al nuevo creyente en su crecimiento espiritual. ¿Sí? Tenemos que ayudarlo en su discipulado, tenemos que cuidarlo, tenemos que guiarlos por el buen camino hasta que ellos puedan alcanzar la madurez espiritual. No solamente, por eso es que cuando nosotros ganamos el alma, seguimos con ellos, seguimos. No solamente queda en predicar el evangelio. Aleluya. Va más allá, tenemos que convertirlos. Por eso la misión de esta casa es predicar el evangelio y convertirlos en líderes de conquista. No solamente es ganarlos, sino también ayudarlos a que ellos puedan llegar a la madurez espiritual. Tenemos que ayudarlos con su discipulado. Tenemos que, iglesia amada, cuidarlos y guiarlos por el buen camino. La misión de Cristo, iglesia amada. Vamos a Mateo 4:19, ¿sí? La misión de Cristo, Mateo 4:19, dice la palabra de Dios: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Dice: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Mira lo que dice en la versión lenguaje actual. Dice esto, escúchame. Es que Dios me va a llevar a pescar peces al mar. No, escucha lo que dice en Mateo 4:19, según la versión lenguaje actual. Dice: Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Iglesia, como toda la palabra, Jesús, iglesia amada, fue muy claro con la misión. Jesús no anduvo con rodeo ni nada. Jesús fue claro con su misión. Les dijo a sus discípulos: si ustedes desean seguirme, les voy a entrenar para que sean ganadores de almas. Cuando tú decidiste seguir a Cristo, cuando tú decidiste seguir a Jesús, Él te dice: hey, yo te voy a entrenar, pero para que sigas ganando más seguidores para mí, para que sigas ganando más almas para mí, te está diciendo Jesús. Iglesia, si el creyente, si tú ahí que estás sentado, tú no tienes claro la misión de Cristo, déjame decirte, y perdóname por esta palabra. Si tú no has entendido la misión de Cristo de predicar el evangelio, estás desubicado. Estás desorientado en la iglesia. Y si tú vienes solamente a la iglesia por sentirte tranquilo, por buscar paz o por hacer amistades, no, en esta iglesia no se viene a buscar novia, ni novio, ni esposa, ni esposo. No se viene. Acá no. Aquí se busca amistades o por sentirte tranquilo. Déjame decirte esto: está desubicado. Porque la misión de la iglesia va más allá de ser amistades, iglesia. Y si vamos a hacer amistades, va a ser con un solo propósito: de salir juntos a ganar más para Cristo. No para ir al cine, no para ir a mall, sino para ganar las almas para Cristo, para ser más discípulos para el reino de Dios. Pero escúchame, todo va a ocurrir si la iglesia, tú eres la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, somos la novia de Cristo. Si la iglesia hay compromiso, si usted y yo nos comprometemos, iglesia, seremos una iglesia de compromiso. Porque el compromiso tú lo haces con Jesús, no lo haces conmigo. Porque ¿para quién ganas almas tú? ¿Para mí o para Cristo? Para Cristo. Y Él nos ha ordenado, Él nos ha dado un mandato
de ir y predicar por todo el mundo, a toda criatura, el Evangelio. Gloria a Dios. Iglesia, la misión de Cristo, escúchame por favor. Uno, ganar las almas para Cristo. El Evangelio de Cristo, iglesia amada, gloria a Dios. La misión de Cristo, iglesia, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Esa es la misión de Cristo. No solamente es predicar, va más allá, es de hacer discípulos. Por eso nosotros les insistimos siempre por su discipulado. No se sientan, iglesia amada, conformistas de solamente saber que ya son salvos, de solamente que ya sigan a Cristo, vienen los domingos, se sientan, los jueves oran, pero no va más allá. Tienes que llegar a esa madurez espiritual. Solamente los maduros espirituales pueden entender las cosas del reino de Dios. Por eso que hay un grupo que sale a predicar. Salen a predicar, iglesia. No importando las adversidades, no importando el frío, no importando las lluvias, no importando el calor, no importando las finanzas, porque para salir a predicar también se invierte finanzas. Aleluya. Hemos hablado acerca, iglesia amada, gloria a Dios, de la situación del perdido. Hemos hablado, gloria a Jesús, que la misión de Cristo, el segundo objetivo, el tercer objetivo, el compromiso de los creyentes. El compromiso de los creyentes. Escúchame, por favor. Quiero definir, ¿sí?, la palabra compromiso según el diccionario. Según el diccionario. Dice, ¿sabes qué es compromiso? Es cumplir con lo prometido, aún ante circunstancias adversas. Lo vemos reflejado en la Biblia, iglesia. Pablo, Pedro, los discípulos nunca se detuvieron, nunca dejaron de predicar el Evangelio, a pesar de lo que les había pasado. Pablo en Listra lo sacaron casi muerto, lo apedrearon y casi muerto salió. Pablo naufragó en el mar, pero así no se detuvo a cumplir el propósito, la misión de Dios de predicar a los romanos. ¿Y a ti te puede detener el calor? ¿A ti te detiene el frío? ¿Qué es lo que te detiene a ti para predicar el Evangelio? Cuando tú sabes que es un mandato de Dios, como hijo de Dios. Otra definición dice, es una obligación que se ha contraído mediante un acuerdo, promesa o contrato. ¿Se acuerdan cuando Moisés vino con las tablas de la ley? Y él les preguntó al pueblo y les dijo, ¿qué van a hacer con estas leyes? ¿Qué van a hacer con estos mandamientos? Y todos contestaron, obedeceremos todo lo que Jehová nos diga. Moisés pactó esa palabra con el pueblo. Dios tenía que cuidarlos, protegerlos y ellos cumplir lo que Dios mandaba. Roció sangre sobre ellos, fue un pacto, un contrato con ellos. Yo te pregunto, según la palabra y lo que sabes, ¿cumplieron su trato ellos? ¿Cumplieron ellos? No lo cumplieron. Ellos no entraron a la tierra prometida. Sin embargo, nosotros no queremos cumplir los mandatos, pero queremos que Dios nos dé todo. Queremos que Dios nos dé todo. Nos dé salud, nos dé todo. Nos dé los clientes, nos dé todo. Pero no cumplimos el trato con Él. Él ha dicho que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Vendrán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Ninguna plaga tocará tu morada. Pero el versículo 1 que dice, el que habita, el que vive bajo el abrigo del Altísimo morará, vivirá en la sombra del Omnipotente. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor. El compromiso de los creyentes, escúchame por favor, de acuerdo a lo que está el significado en el diccionario, lo que significa compromiso. Escúchame por favor a lo que te voy a decir.
Para la iglesia, compromiso es igual a fe más obediencia. Compromiso es igual a fe más obediencia. Escúchame. La fe y el compromiso, iglesia, siempre. La fe, el compromiso es obediencia. ¿Sí? Siempre van juntos. No se puede separar la fe. La fe sin compromiso, iglesia amada. No se puede hablar que tú tienes fe sin compromiso. No se puede hablar. Porque la fe sin obras es muerta. Y cuando hablo de obra es porque tú accionas, te comprometes. Iglesia, déjame decirte algo maravilloso que tal vez no lo tienes entendido esto. El compromiso es el reflejo de tu fe. Y no solamente de tu fe, sino de la obediencia al Señor. Un hombre, una mujer de compromiso que es comprometido, refleja, iglesia, escúchame, refleja su fe y la obediencia a su Señor. Para decírtelo esto, los que salen a predicar el evangelio tienen fe y lo hacen porque obedecen a Dios. Y si obedecen a Dios es porque aman a Dios. Y yo te aseguro por la palabra que Jehová, Jesús, jamás dejará fracasar a los que le obedecen. Jamás. Iglesia, en el nombre de Jesús, el compromiso determina el valor de tus palabras. Escúchame. El compromiso determina el valor de tus palabras, el valor de tu fe y de tu obediencia al Señor. El compromiso determina el valor de tu fe y de tu obediencia al Señor. Si tú te comprometes y das tu palabra al Señor y no lo cumples, no estás dando valor a tus palabras. Y al no dar valor a tus palabras, no te das valor a ti mismo. En el mundo, cuando tú quieres algo de alguien y te dicen, no, luego te doy. No, pero dame ahorita, pero después te doy. Te doy mi palabra que te voy a dar. O sea, ellos valorizan sus palabras. Toman valor a sus palabras. Iglesia, escúchame por favor. Cuando tú no cumples lo que has prometido, iglesia, no estás dando valor a tus palabras y no te das valor a ti mismo. Entonces, podemos decir que el creyente que no tiene compromiso es un creyente irresponsable. Sin embargo, iglesia, cuando tú das tu palabra y lo cumples, tus palabras adquieren valor. Tus palabras, iglesia amada, adquieren un valor muy importante. Y déjame decirte que te das valor a ti mismo. Escúchame. Escúchame, por favor. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios los use? En sanidades, en milagros, en todo lo que ustedes quieran. ¿Cuántos quieren? Mira con lo que te estoy explicando. Déjame decirte algo. Si te estoy diciendo esto, que el compromiso es fe más obediencia a Dios, a su palabra. ¿Tú crees que Dios va a usar a una persona que dice, sí vengo a predicar, sí vengo a limpiar, sí vengo a esto? ¿Tú crees que Dios va a confiar en ti para darte una misión grande? No te va a dar, iglesia.
no te va a dar nada. Nada. Iglesia, y eso se ve reflejado en la iglesia. Yo, por ejemplo, yo sé quiénes son más comprometidos y quiénes no. Yo no puedo dar una misión a alguien cuando yo sé que no lo va a hacer. Y Dios jamás te va a dar algo comprometido. Alguien que se compromete y después sus sí es no. Iglesia, no te lo va a dar. Y nosotros, iglesia amada, escúchame. Si deseamos hacer crecer la iglesia del Señor, porque esta es la iglesia del Señor, esta no es mi iglesia, esta no es mi casa, esto no es para mí, esto no es mío, este es del Señor, esta es la casa del Señor, esta es la silla del Señor, estos son del Señor, no son míos. Escúchame, si deseamos crecer la iglesia del Señor, iglesia, debemos de convertirnos en creyentes comprometidos. Los que tienen negocio y tienen empleados, ¿acaso no les agrada que sus empleados sean comprometidos con ellos? Escúchame, que cuando damos una palabra, no hay paso atrás, iglesia. Aun cuando las situaciones sean adversas, vamos y lo cumplimos. Yo me acuerdo mucho que en el tiempo que predicaba, cuando yo era líder, iglesia, teníamos, igual que tiene la iglesia ahora, teníamos días de predicar. Y mira que la iglesia tiene solamente un día, cuando la Biblia dice que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Yo me acuerdo mucho que en ese tiempo había muchos temblores, a cada momento, cada día dejando un día había mucho. Y Fabricio, mi hijo, que lo conoce, era todavía pequeño, tenía pues 10 años, 9 años, 10 años más o menos. Iglesia, yo dejaba solo a mi hijo en casa. Yo solamente decía, Señor, yo me ocupo de tu obra y tú ocúpate de mi hijo. Y daba muchas veces de que ocurría el temblor, y yo segura, convencida de quién era mi Dios, y decía, Señor, tú lo guardas. Tú lo guardas. Yo llegaba y le preguntaba, no me sentía nada. Tranquilo, porque cuando tú te ocupas de la obra de Dios, Él se ocupa de ti. Por eso dice la palabra de Dios, que dice que Él nunca dejará fracasar a los que le obedecen. Jamás. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, escúchame. Por favor, escúchame y te lo voy a mostrar lo que estoy hablando del hombre o mujer comprometido con la palabra. Y está reflejado en la parábola, iglesia amada, de los dos hijos, que se encuentra en Mateo 21, del 28 al 31. Solamente por favor anótalo, te lo voy a contar. La parábola de los dos hijos está en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31. Se trataba, iglesia amada, de un hombre que tenía dos hijos, ¿sí? Este hombre tenía una viña, tenía dos hijos. Y él se acercó al primer hijo, ¿sí? Y le dijo, ve hoy y trabaja en mi viña. Y el hijo le responde, no quiero ir. O sea, para ofrecer te lo voy a contar. No quiero ir. Pero dice la Biblia que luego se arrepintió y fue. Y el otro hijo va, se acerca también el dueño de la viña, el papá, se acerca y le dice, ve hoy y trabaja en mi viña. Y el hijo le dice, sí Señor, voy a ir a trabajar. Pero, iglesia, escúchame por favor. Pero, yo te pregunto en esta hora, ¿cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los hijos tuvo compromiso y obediencia con su padre? ¿Cuál de los otros hijos? ¿Aquel que dijo, no voy, pero se arrepintió y fue? ¿O aquel que dijo, sí voy y no fue? Y no fue. Obviamente. ¿Sabes quién fue el que dijo lo que dijo el hermano? Respondió muy bien. Y la respuesta es muy sencilla. Fue el que dijo, no voy, pero se arrepintió y luego fue. Iglesia, el hijo obediente y de compromiso, vuelvo a repetirte, de acuerdo a esta parábola, fue el hijo que hizo la voluntad de su padre. Y aquí en esta parábola, iglesia, Jesús está hablando al pueblo de Israel como hijo desobediente.
El pueblo de Israel era un hijo desobediente sin compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué te digo que fue desobediente y sin compromiso? Porque Jesús le dijo, ustedes oyeron a Juan el Bautista y no le creyeron y no se arrepintieron. Y Jesús le sigue hablando y le dice, pero sin embargo, los publicanos y los pecadores es una figura del hijo obediente y de compromiso. Le creyeron a Juan el Bautista y ellos entrarán al reino de Dios. Ahora, iglesia, escúchame, ¿cómo nos podemos convertir nosotros en creyentes de compromiso? Es muy sencillo, iglesia. No nos compliquemos la vida. Es tan sencillo convertirnos en hijos comprometidos. Cuando entramos a la madurez espiritual, solo tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en nuestra vida espiritual. Tú y yo tenemos que salir de la niñez espiritual. Por eso es que al hacer discípulos tenemos que ayudarlos a llegar a la niñez espiritual. Iglesia, discípulos, déjense guiar, sean mansos, déjense guiar por su discipulador. Déjense guiar para llegar a la meta final, que es el cielo. Déjense guiar. Hay discípulos que estamos, discipúlate. Ya la otra semana, pastora. Discipúlate, líder la otra semana. Llega la semana, no, la próxima semana. Y el discipulado lo acaban en 4 años. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor. Solo y solamente el conocimiento de la palabra de Dios hará nuestras decisiones más firmes. Este conocimiento de la palabra hará que no seamos hombres fluctuantes. Cuando la palabra de Dios en tu vida echa raíces, iglesia, seremos personas que su sí es sí y su no es no. Seremos personas no fluctuantes y vamos a ser personas que vamos a dar evidencias de nuestros compromisos. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor. Cuando un hombre y una mujer de poca fe, ¿por qué digo poca fe? Porque acabamos de decir que los comprometidos son personas que tienen fe más obediencia. Los hombres y mujeres de poca fe, eso quiere decir que aún son todavía niños en Cristo. Y los niños hacen berrinches. Los niños dicen, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a él? Todo yo, todo yo. Es que no ha echado raíces. Es que solamente esta palabra nos hará más firmes en nuestras vidas. No son mis palabras. No son mis palabras. Son las palabras de Jesús. Los niños en Cristo no quieren asumir, iglesia amada, ninguna responsabilidad con el mandato del Señor de ir y predicar el evangelio. Y es solamente por causa de su inmadurez espiritual, de no tener conocimiento de la palabra de Dios. Escúchame por favor. Los niños espirituales, sus no es no y sus sí es sí. Escúchame por favor. Hoy día hemos hablado de un tema muy importante, demasiado importante. Como soldados de Jesucristo, como hijos de Dios, nosotros como padres en lo natural, nos encanta que los hijos nos obedezcan, ¿sí o no? Y a la primera nada más, ¿sí o no? Nos encanta que nos obedezcan a la primera orden nada más. Y no nos gusta estar repitiendo y repitiendo, haz esto, a lo otro, haz esto. No, nos encanta que la primera que tú le digas, ellos lo activan y lo hacen. Iglesia, escúchame por favor. Tú hoy día y yo hoy día, por la palabra, iglesia, hemos hablado de la situación espiritual de los perdidos. Y tú sabes que van, iglesia amada, van camino al infierno. Sin fe, tú sabes que sin fe, sin Dios,
sin esperanza, ajenos a los pactos de Dios y a cumplir sus promesas de Dios en sus vidas. Hoy, iglesia amada, también vamos a hablar acerca de la misión de Cristo, que no es una opción. No es una opción, iglesia amada, el mandato de Jesús, de ir a predicar el evangelio. Iglesia, este Marcos 16:15 es un mandato, es una orden, no es una opción. Separa tu tiempo, separa una hora a la semana. ¿Qué es una hora para ti a la semana? Deja de chatear, deja el WhatsApp, deja el internet, deja una hora. Cierra tu negocio una hora y yo te aseguro que Dios te traerá un galardón grande. Iglesia, el reino de Dios es un trabajo. Por eso Pablo dijo en el primer Corintios que hemos leído, ¿qué dijo? Yo no quiero abusar de mi derecho en el trabajo del apostolado. Es un trabajo el reino de Dios. Él no es deudor de nadie. Porque no reciben remuneración, no predica. Cuando dice que hace con buena voluntad, ¿qué dice? Recibe recompensa. Iglesia, en el nombre de Jesús, escúchame por favor. También hemos hablado acerca del compromiso, ¿sí? El compromiso es extremadamente importantísimo en la iglesia, porque sin compromiso, iglesia, es imposible que la iglesia crezca. Iglesia, escúchame por favor. La predicación del evangelio no solamente es del pastor, sino es de toda la iglesia. Cuando los creyentes de fe y de compromiso, iglesia amada, escúchame, son aquellos con los que Dios va a contar. Son aquellos que Dios va a contar para la extensión del reino de Dios. Y Dios necesita para la extensión del reino de Dios levantar el ministerio quíntuple, levantar obreros espirituales. Jesús le dijo en Mateo 9:37, dice, a la verdad la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Jesucristo en ese tiempo tenía una dificultad que había identificado a la iglesia y que hoy mismo está pasando la iglesia de Cristo. Iglesia, Jesús tenía toda la carga por los perdidos, pero Jesús pidió ayuda. Jesús necesitó obreros. Él dijo, pocos son los obreros, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Y hoy en día ese es el problema de la iglesia hoy en la actualidad. La mies es mucha, hay mucha gente que todavía no conoce, hay muchos perdidos, pero esa oveja perdida no va a venir solo. Tenemos que ir, buscarla, cargarla en nuestros hombros y traerlo a la casa. Yo te pregunto, ¿por qué son los obreros pocos? Ya mira, desde ese tiempo había esa dificultad en la iglesia, pero ¿por qué son pocos los obreros? ¿Sabes por qué? Yo digo, hay respuestas tan sencillas, pero a veces nos complicamos la vida. ¿Sabes por qué? Porque no hay personas, porque no hay todavía aquellos que asuman su compromiso con Dios. Iglesia, yo quiero que tengas esa conciencia en esta mañana de que hay mucha gente, pero mucha gente, hay multitudes, por decirlo así. Hay multitudes de almas que necesitan ser alimentadas con la palabra de Dios. Hay almas que necesitan ser guiadas hacia el camino de la vida eterna. El apóstol Pablo es una persona, iglesia, digna de ejemplo. Es una persona de compromiso. A pesar de las situaciones adversas que pasó en su vida, Pablo, iglesia amada, cumplió con la misión encomendada por el Señor Jesucristo. Hermanos, escúchame por favor. Tú y yo sabemos que Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Sabemos también que su palabra no cambia. La palabra de Dios, iglesia amada, sigue siendo la misma. Esta misma palabra fue ayer, hoy y por los siglos será. Todo pasará, dice la Biblia, mas su palabra no pasará.
Iglesia, escúchame. En esta mañana el Señor Jesucristo, Él no está muerto, Él está vivo. Y Él está haciendo un llamado a los creyentes hoy en día. A los creyentes que han decidido seguirlo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo en esta mañana? ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo en esta mañana? Iglesia, escúchame. Dios está haciendo un llamado a aquellos que aman al Señor. ¿Quiénes aman al Señor? ¿Sabes a qué está haciendo un llamado? El Señor nos dice en esta mañana a ti y a mí: las mías, las almas están perdidas. Hay almas perdidas y son muchas. Faltan obreros para mi viña. ¿Cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? ¿Cuántos quieren trabajar en la viña del Señor? Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta preciosa mañana, yo deseo orar por cada uno de ustedes. ¿Sí? Deseo orar por aquellos hermanos, por aquellos hijos de Dios, por aquellos creyentes que se comprometen a ayudar en esta oportunidad, en esta iglesia, su pastora, en la extensión de la iglesia del Señor. Voy a orar y deseo orar por los creyentes, iglesia amada, que quieren comprometerse con la obra de Dios. Escúchame, por favor. Estuve orando con el Señor, le estuve pidiendo al Señor y me cogí de una promesa y le dije: Señor, tú has dicho en tu palabra que tú vas a derramar tu Santo Espíritu sobre toda carne. Y Él dice, ¿no? En la Biblia, en Mateo, dice: ¿cuánto más yo daré mi Santo Espíritu a los que me piden? Iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el momento que yo ponga mi mano, voy a orar por ustedes y voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Pero en el momento que yo ponga mis manos con aquellas personas, el llamado para ahora es solamente para aquellas personas que se van a comprometer a la extensión de la obra de Dios. Aquellos que se van a comprometer a ser obreros y a trabajar en la viña del Señor. Y cuando ponga las manos, mis manos, en el nombre de Jesús, porque todo mi ser le pertenece a Jesús. Mis manos no son mis manos, son las manos de Jesús. ¿Sí? Y voy a hacer algo bíblico. Cuando el momento que voy a poner mis manos sobre ustedes, ¿sí? Dios pondrá la unción especial, iglesia amada, en sus vidas por los perdidos. Dios necesita obreros, iglesia. Dios necesita obrero. Yo no lo necesito. Dios es el que necesita obreros. Iglesia, yo como su pastora, yo necesito ayuda. Jesús pidió ayuda. Así también yo les pido ayuda en esta mañana para ganar la ciudad de Laredo para Cristo, para ganar Chimbote, para ganar Trujillo, para ganar Moche para Cristo. En el nombre de Jesús, iglesia, yo sola no lo puedo hacer, necesito ayuda. Necesito, iglesia, y la recompensa viene de Él, no de mí, viene de Él. Iglesia, y lo que voy a hacer es tan igual a lo que Moisés pidió ayuda a Dios. ¿Tú te imaginas con la cantidad del pueblo de Israel que salió con Moisés? Fueron miles, pero Moisés pidió ayuda a Dios, porque él dijo que solo no podía llevar toda la carga del pueblo de Israel. Y Dios le dio una orden a Moisés: búscame 70 ancianos. 70 ancianos para que lleven juntos contigo la carga. Iglesia, y Dios le dijo a Moisés: tomaré de tu espíritu que está en ti y lo pondré sobre ellos para que te ayuden. Léanlo, lean la iglesia, anótenlo, está en el libro de Números, capítulo 11, del 11 al 17. Es algo bíblico. Eso mismo va a ser Dios en esta mañana con ustedes. Iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cuando llore por ustedes, la unción de Dios, iglesia, que está en mí va a pasar sobre ustedes, para que juntos llevemos la carga por los perdidos, la carga de la iglesia. ¿Por qué, iglesia amada? Este tema, la carga por los perdidos, es una necesidad impuesta por Dios.
Es una obligación, es una orden, es un mandato impuesta por Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Les puedo pedir por favor que se pongan de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recibe la gloria, la honra y el honor en esta mañana. Señor, he predicado tu palabra.